Bueno, y hasta ahora establecemos contacto con Felipe Alleiva, que nos cuenta mayores detalles de nuevas formalizaciones en el caso Penta. Escuchamos los detalles. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Viviana, buenas tardes. Claro, era la semana donde se iba a anunciar la segunda petición de audiencia de formalización en el denominado caso Penta, y de paso leer la hoja que nos ha entregado la Fiscalía Metropolitana Oriente confirmando este escenario. Se va a pedir la audiencia de formalización para Hugo Bravo López por delitos tributarios previstos y sancionados en el artículo 97, número 4, inciso primero y tercero del Código Tributario, por delito de soborno también del artículo 250 del Código Penal y delito de lavado de activos. También Marcos Castro, que durante esta jornada vino a declarar como imputado ante el fiscal Carlos Gajardo. Hablamos de Marcos Castro Sanguinetti, quien se desempeñaba como exgerente de contabilidad del Grupo Penta por delitos tributarios, por delito de soborno y también por el delito de lavado de activos. También Iván Álvarez, indicado por el Ministerio Público como uno de los gestores de la operación que habría defraudado al fisco en el fraude al FUT por más de 2.500 millones de pesos, y también como cuarta persona que integra esta lista de la segunda petición de audiencia de formalización hablamos de Juan Jesús Alberto Martínez Céspedes por delito de cohecho. Recordemos que él es actual funcionario del Servicio de Impuestos Internos y durante esta semana vino a declarar frente al fiscal Gajardo, dando a conocer los detalles de por qué se le vincula al caso FUT, también con vínculos al caso Penta. En sus indagatorias, en sus declaraciones, el exgerente general del Grupo Penta, Hugo Bravo, que hoy día está en la lista de las personas que van a ser formalizadas, él decía que, por ejemplo, en el caso de Juan Martínez, lo había conocido, se le había pagado cerca de 2 millones de pesos por cuadrar la declaración de impuestos en las oficinas del Grupo Penta durante 4 horas. Y ahí también aparecen obviamente los nombres que se conocían ya prácticamente durante esta semana, como es el exgerente general del Grupo Penta, Hugo Bravo, recordando que él destapa la lista política del denominado caso Penta con la emisión, de boletas ideológicamente falsas, y también aludiendo a nombre y apellido respecto a algunos políticos que habrían recibido parte de estos dineros para sus campañas políticas y que también están siendo investigadas por el Ministerio Público. La primera lista estaba compuesta por 6 personas. Hablábamos de los máximos controladores del Grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Delano, también el ex subsecretario de Minería del gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Wagner. También estaban vinculados otros ejecutivos respecto a esta primera audiencia de formalización que quedó fijada, recordemos, para el día 4 de marzo a las 9 de la mañana, y hoy justamente se confirma esta segunda petición que hace el fiscal del caso Carlos Gajardo para 4 personas. Reiteramos para la gente que viene sintonizando CNN Chile, hablamos de Hugo Joaquín Elizardo Bravo López, el ex gerente general del Grupo Penta. También hablamos de Marcos Castro Sanguinetti, que durante esta jornada, yo te decía, Viviana, declaró cerca de 2 horas y 40 minutos ante el fiscal Carlos Gajardo, también indagado por el Ministerio Público, el ex gerente de contabilidad, y que está obviamente siendo parte integrante de esta nueva lista de audiencia de formalización que está solicitando el Ministerio Público al 8º Juzgado de Garantía. Tendrá que decir el tribunal finalmente la fecha y hora de esta instancia. La persona número 3, en este caso hablamos de Iván Álvarez, indicado como el gestor operacional del fraude al FUT, que recordemos inicia este gran caso llamado caso Penta con un caso madre, por así denominarlo, que es el caso fraude al FUT en el año tributario 2007, rectificando obviamente las declaraciones de impuestos anteriores y consiguiendo contribuyentes que podrían aportar a esta operación que el Ministerio Público investiga de carácter obviamente ilícito, y es ahí donde se empieza a destapar esta investigación cuando se llega, por ejemplo, al ex martillero Jorge Valdivia, con nexos justamente con el ex gerente general del Grupo Penta, quien al no recibir obviamente el respaldo de los máximos controladores del holding, se destapa la lista política del denominado caso Penta con nombre y apellido respecto a algunos parlamentarios que han declarado frente al fiscal Carlos Gajardo y también a su equipo de la unidad de alta complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, ya sea aquí en la sede de Las Condes o también en la sede de Ñuñoa. Hemos visto obviamente pasar muchas personas declarando ante el fiscal del caso. Ustedes podrán recordar la sorpresiva declaración, y extensa por cierto, de los máximos controladores del holding. Hablamos de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Delano. Cerca de 10 horas declararon y obviamente tuvieron que dar detalle de lo que ellos sabían respecto a esta investigación y los nexos que habían para esta operación ilícita que investiga el Ministerio Público respecto a la emisión
de boletas ideológicamente falsas y aportes irregulares a campañas políticas. Paso nuevamente a reiterar los nombres de esta segunda petición de audiencia de formalización que ha solicitado el Ministerio Público. Hugo Bravo, el exgerente del Grupo Penta; Marcos Castro, gerente de contabilidad que se desempeñaba en el holding y que también, por ejemplo, está mencionado dentro de los correos del el actual gerente general de Empresas Penta, Manuel Antonio Tocornal, cuando hace alusión a algunos correos electrónicos incautados por el Ministerio Público respecto a los aportes que podría haber recibido la campaña de Andrés Velasco con el fundador del Insor Capital, Tim Purcell, que es denominado por muchos el financista de la campaña del líder de Fuerza Pública. El tercer nombre, yo te mencionaba también anteriormente, Iván Álvarez, uno de los gestores que está siendo investigado por esta operación ilícita que se habría desarrollado a partir del año tributable 2007 respecto al fraude al FUT, que termina con pérdidas para el Estado en más de 2.500 millones de pesos. Y por último, en esta lista la completa Juan Jesús Alberto Martínez, que durante esta semana vino a declarar cerca de 2 horas ante el fiscal Carlos Gajardo para dar cuenta también de los nexos que él tenía como funcionario actual, miembro fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos, con el Grupo Penta. Y ahí hay declaraciones que obviamente el Ministerio Público deberá indagar y también contrastar respecto a los nexos que habían y vínculos estrechos con los máximos controladores del holding. Todo esto por medio del exgerente general del Grupo Penta, Hugo Bravo, que reconoce haberlo visto en las oficinas, que Juan Martínez habría cuadrado las boletas en este caso. Y eso también obviamente es parte de la investigación que está desarrollando el Ministerio Público, cuando ya por lo menos tiene 2 peticiones de audiencia de formalización, en este caso ya para 10 personas. La primera contó con 6 individuos, en este caso indagados por cohecho, también soborno, lavado de activos y fraude tributario. Y en esta ocasión también se incluyen a estas 4 personas que yo te menciono, que completan esta decena de involucrados en el denominado caso Penta, con vínculos en el fraude al FUT, que obviamente estiman pérdidas por más de 2.500 millones de pesos. Estamos esperando a ver si sale el fiscal Carlos Gajardo para ver si va a emitir alguna declaración, como lo hizo esa vez cuando se da a conocer esta petición, la primera del Ministerio Público, para solicitar esta audiencia de formalización. La que yo te mencionaba, Viviana, quedó fijada finalmente para el día 4 de marzo a las 9 de la mañana. Vamos a ver entonces cuándo el tribunal, en este caso el octavo juzgado de garantía, da fecha y hora concreta respecto a esta solicitud que acaba de enviar el Ministerio Público. Todo esto en una semana donde anticipábamos durante los días anteriores en CNN que probablemente sería hoy el día de esta petición, recordando que mañana el fiscal Carlos Gajardo se toma algunos días libres, la próxima semana vuelve el fiscal Pablo Norambuena, que tendrá que seguir indagando más antecedentes respecto a esta investigación, pero finalmente queda concretado que llevamos hasta ahora 10 personas ya en la lista de audiencia de formalización, que van a quedar obviamente para el mes de marzo la primera, y vamos a ver cuándo el octavo juzgado de garantía decreta finalmente la fecha y hora para estas 4 personas que van a ser formalizadas por los delitos que yo te mencionaba, por ejemplo, delitos tributarios, también por delito de soborno y lavado de activos, la mayoría de ellos entregados ya en esta hoja oficial que nos ha entregado la Fiscalía Metropolitana Oriente aquí en la sede de Las Condes. Solo para recapitular, son los 4 personas que ya estaban siendo indagadas por el Ministerio Público. Muchas de ellas habían prestado declaración 5 ocasiones el exgerente del Grupo Penta, Hugo Bravo, 3 ocasiones con la de hoy del gerente de contabilidad de la empresa, Marcos Castro, y ya había declarado también durante esta semana, Juan Martínez, funcionario actual del Servicio de Impuestos Internos, y también Iván Álvarez, que hasta hace pocos días había enfrentado ahí en el juicio, en primera audiencia del juicio respecto al caso FUT, durante esta semana, y que ahora se suma a la indagación del Ministerio Público para ser formalizado por los delitos de fraude tributario y también por el delito, te lo voy a mencionar de inmediato, de cohecho y lavado de activos. Viviana. Perfecto, Felipe, te agradecemos este atingente llamado para conocer más detalles y nuevos antecedentes con respecto al caso Penta.